Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Como siempre vamos visitando a nuestros amigos, a nuestras familias y sobre todo agradeciendo también a Dios ese testimonio de familia, el testimonio del matrimonio, el testimonio de los hijos, los nietos. Ñande Upukwe Pupore, las huellas que nuestros padres, que nuestros antepasados nos fueron legando como herencia tan linda para nuestra vida. Lo que hoy somos nosotros es justamente el resultado de esa hermosa formación de los valores y principios que han dejado en nuestros corazones. Bueno, vamos a presentar un poco a nuestros invitados, a quienes agradecemos que hoy están con nosotros compartiendo la propia vida, lo que ellos han vivido y siguen todavía disfrutando hoy en día con nosotros. Bueno, muchas gracias por estar en nuestro programa. Y queremos saber un poquitito, vamos a comenzar presentándonos el nombre, de dónde sos y vamos a ir conociendo así tu vida y tu familia. Muy bien, muchas gracias a usted, padre, por esta invitación a la entrevista a mi familia. Yo soy Olga Vera de Sánchez. Mis padres fueron Ángel Custodio Vera, contador público, y mi mamá Matilde Antonia Benítez de Vera. ¿De dónde, Olga? ¿Vos sos de dónde? Yo nací en Concepción. En Concepción. Mi papá era de Jugaocampo. Jugaocampo. Ahí. Él vivía prácticamente en el Colegio Salesiano. Era internado, estudiaba ahí. O sea, él vivió ahí, como le decían antes, pupilo. Pupilo. Porque antes había mucho. Sí. En la María Auxiliadora y en el Salesiano también había muchos pupilos. De Jugaocampo. Jugaocampo. ¿Y Jugaocampo cuántos kilómetros? 5 kilómetros por ahí, ¿verdad? Ahí de la ciudad. ¿No llegaste a conocer? No. La cuna de tus padres. Me iba con mi abuela, pero cuando era chica. Íbamos en el tren con mi abuela. Nos turnábamos con mi hermano. Yo estaba al tren que iba de Concepción hasta Orqueta. Claro. Bueno, y mi papá, como te digo, estudió en el Salesiano, contabilidad. Después creo que vino la revolución y 47. Salieron todos de ahí, se fueron cada uno por su lado. Él se había ido a trabajar en Puerto Casado, en la administración, como contador. Entiendo. Y también en Puerto Pinasco. Entiendo. Fue contador mucho tiempo. La fábrica de Hasta después de casado, él fue contador en Puerto Pinasco, sí. Y mi mamá era de Puerto Sastre. Y por ahí ellos se encontraron. Con razón que era desastre, ¿verdad? Era desastre. 13 hijos. 13 14 parió mi mamá, pero una falleció de 8 meses. Porque era 8 meses y luego tuvo complicaciones y falleció. ¿Y vos qué número de los 14 hijos? 6. ¿El número 6? Sí, el número 6. ¿Y cuántos viven todavía de los 14? Nosotros, 3. Una falleció enseguida. Sí, esa no le conocemos nosotros porque falleció. Claro. Tengo 3 hermanos fallecidos. Uno, como le dije, el primero que falleció de entre los hermanos, que nosotros le conocemos porque la otra falleció chiquita, de bebé. Sí. Y él estuvo enfermo, se internó antes de Navidad y justo el 31 de diciembre. Justamente que estábamos ahí para celebrar. Todos los hermanos tuvimos. Sí. Bueno, y la segunda falleció un 2 de mayo, ya se enfermó, tuvo una enfermedad, creo que ACV, ¿verdad? ACV, eso le llegó acá en IPS. Claro. Y la otra falleció en octubre pasado, hizo 1 año. Ella ya es de mucha edad, la mayor. O sea, de los 13 ahora están 10. 10 nos quedamos. Pero siguen ahí, Sí, siempre estamos juntos. Siempre estamos. Bueno, y vamos a conocerle aquí a tu señor esposo. Bueno, ¿y vos para de dónde sos? ¿Tu nombre y equipamiento? Yo soy concepcionero. También concepcionero. Concepción. Sí. Soy hijo de Rolando Sánchez de Lilla y Porfiria Filomena Pinto de Sánchez. ¿Y cómo es tu nombre? Mi nombre, sí. Francisco Raúl Sánchez Pinto. Francisco Raúl Sánchez Pinto. Entonces, concepcionero de puro cepa. Llamado por mi amigo Raco, no me decían antes cuando en la juventud. Sí. Cuando era joven. ¿Y de dónde eran estos amigos? ¿Fútbol? No. ¿Vos también estuviste ahí por el Salesiano o no? No tanto. Yo estaba en el Colegio Nacional, entré en el... ¿Cuál sería la primaria es en la Santa Teresita. Santa Teresita, hasta sí. Sexto grado. ¿Dónde era la casa de ustedes? Rasco. Vivía frente al ferrocarril, que era antes
La CIASA. Ahora es CIASA, es CIASA. Ex CIASA. O sea, el ferrocarril donde venía el tren y eso. Sí, sí, sí. Frente sí, mismo. sí. Ah, frente ahí queda la casa de usted. Sí. Ah, pero jugar la TNB entonces. No, el tren era nuestro. En el tren era, pues, había ese el famoso que se le decía El guinche. que entre 12 se iban. Ah, la zorra famosa. La zorra. Ah, Y sí, entre sí. los amigos, sí, a veces robaban la zorra y nos íbamos hacia, lejísimo nos íbamos. Y claro. Íbamos hacia el regimiento, nos íbamos y después volvíamos otra vez. En serio. Sí, Con la zorra. ¿y quiénes cuidaban esa zona? Porque ese era, ¿de quién era? ¿Del Estado era ese? Del Estado, ferrocarril? Ya. Sí, Entonces, sí. y creo que hasta ahora lo del ferrocarril tiene muchísimos empleados. Están empleados hasta ahora. Sigue pagando No, mucha ahora gente. ya se. Pero ya claro, no funciona más. no Después la funciona tren, pero no hay la empleado del ferrocarril. Acá. Sí, En acá. Asunción, Sí, pero es que en no- En concesión. concesión, No, en concesión ya se cerró. Desapareció. Ya. Sí, no, ahí ya no hay más nada. Oye, Mondapama, güey, Se la hizo riel una fuera. villa ahí, una villa, la gente se fue a sí, poblar sí, ahí. sí, sí, sí. Y en la época, al costado de la vía del tren había muchos rollos, Ah, llenos de rollos, así claro, y- porque traían con el tren, ¿verdad? con el tren. Los rollos, sí. Recuerdo que hasta el regimiento de ahora había el rollo ahí y nosotros debíamos jugar nos subimos el rollo ahí enorme ahí, Sí, subíamos, claro, bajábamos. sobre otro que estaban esos Sobre- rollos famosos, ¿verdad? Sí, Acumulados. También va lo puede tapar de tener. Seguramente que era luego propiedad del ferrocarril, ¿verdad? propiedad del ferrocarril. Claro, porque ellos pues los famosos durmientes. Sí. Ah, para Sí. eso era. Enorme era esos Sí. rollos, sí. Bueno, ¿y tus padres de dónde eran? de Concepción, ¿no? De Concepción Sí. también. Rolando me dijiste. Rolando ¿verdad? Sánchez. Tu papá y Sí. tu mamá. Porfiria Pinto. Porfiria, Filomena, Pintos. Sí, Ah. Pintos. Y no había una hermana también, Clemencia Pinto, vean ahí viene pariente, mae, que estuvo mucho tiempo ahí en el hospital regional. Pinto. Ella parece que era prima de mi mamá. Sí, Sí. sí, me parece que sí. Filomena, Sí. Filomena, Clemencia Pintos. Sí, 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 porque yo la conocí, porque nosotros también crecimos como mitaí. sí. Crecíamos siempre con ellos y nos íbamos. Bueno, y sobre todo la parte de la educación, ¿va dónde ustedes recibieron, Olga, en cuanto a la parte de la escuela y después también Sí. la parte religiosa, Sí. donde se iban Y- con sus padres? Padre, antes pues la escuela normal era Sí, el centro. sí, Escuela Presidente Franco sí. se sí, llegó sí, sí, a llamar. Nosotras las mujeres entramos ahí. Ah. Los varones, mis hermanos, todos eran del Ese Salesiano. presidente Franco Pío sería frente a IPS. Y frente a IPS. Ah, ya, sí, sí. Yo ahí entré desde el primer grado, porque antes no había preescolar ni jardín. Claro. Primer grado terminé sexto grado ahí. Luego, cuando yo estaba en el tercer grado, la escuela pasó a formar parte del centro regional. Porque se inauguró el centro regional y entonces la escuela Presidente Franco, donde tenía la formación de maestras, de Sí. docentes, pasó a formar parte del centro regional. Y ahí yo hice mi secundaria desde el primer curso hasta el sexto. Después vine a Asunción para estudiar odontología y no me animé a rendir y Ah, volví a Concepción. Le agradecí a mi papá por la oportunidad porque mis Sí. hermanos todos vinieron. Ah, Todos mis hermanos vinieron a estudiar acá y se quedaron todos. Ah, ya, se quedaba. Tengo hermanos médicos, Posiblemente comisarios. tendré pitas y la madre, Y entonces volví yo a Concepción y estudié formación docente. Ah, Hice formación docente. por lo visto que era mi carrera. Sí. Porque yo hice la carrera Y seguramente Tengo que hiciste universidad. centro regional habrás hecho, ¿o no? formación docente. ¿Verdad? Bueno, Sí. sí, formación docente. Hice ahí, después me fui a enseñar 2 años en Belén, fuimos compañeros de trabajo con el profesor, Ah, él sí, enseñaba sí, sí, también sí, ahí y yo también. Sí. Veníamos y nos íbamos porque no había luego ahí lugar para quedarte ni nada. Entonces, un año yo venía y me iba a Belén. El segundo año me quedé en la casa de don Eligio Guachire, ahí, amigo de papá. los Me Guachire, quedé sí. a vivir ahí, los sábados venía, ¿verdad? Y luego ¿Qué más? Luego
estudié en la universidad, Claro. fui directora, enseñé en la escuela después, en la escuela Presidente Franco, primer grado. Ya. Fui directora ahí en la primaria, siempre a través del concurso, porque ya estaba estudiando. Después de ahí me fui como directora del bachillerato humanístico en el Centro Regional. Yo viví mi vida, pasé ahí. Y ahí me jubilé. No me digas. En el Centro Regional como directora del humanístico. Mira, qué lindo. Y- Una historia de educación. Sí. Entonces, maravillosa. Tengo varios títulos de Sí, todo sobre sí. educación, administración educacional. Entonces, por eso posgrado, está en era para vos la odontología. Entonces te fuiste. Y había sido mi carrera era la docencia. La docencia. Sí. Qué bien. Bueno, vamos a seguir conversando. Estamos aquí nosotros con más Upicue Pupore. Volvemos enseguida. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno. Suma tu presencia. Tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Ella es Julia y todos hablan de su panadería. De Luis, dicen que arregla todo en su taller. Siempre recomiendan el vivero de María. Todos ellos dicen con orgullo que son nuestros socios, porque cuando nos contaron sus ideas, respondimos con microfinanzas para apoyarlos, préstamos a medida, convenios con MIPYMES. ¿Vas a esperar que te digan cómo llevar adelante tu negocio? Hacete socio de la cooperativa Medalla Milagrosa, Top of Mind 2025. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Ñande Upicue Pupore. Estamos aquí con la señora Olga y con Raúl Sánchez, ¿verdad? Ambos son concesioneros con esta historia tan interesante también, como ellos se han desarrollado en su vida también profesional, en la vida de familia. Ahora lo que queremos saber, cómo ustedes se conocieron. Las mujeres son siempre las que mejor cuentan, dice. Así que, Olga, andemos, me gusta,
¿Cómo le encontraste a Raúl? ¿Cuántos años ya de matrimonio ustedes tienen? Y el 14 de febrero hemos cumplido 14 de 45 febrero, años. uy, Día de los Enamorados. 45 años. Ah, mira un poco. Pero nosotros cuando nos casamos no se tenía mucho en cuenta ese día, Ese día lo enamorado, porque no había pues redes sociales, no había mucha propaganda. Claro, claro. Ahora todo es comercial. Claro. Nosotros habíamos Antes se le celebraba más San Valentín. San Valentín y ahí sí que Y ahí luego, nosotros también habíamos cayó ahí. elegido 7 de febrero, pero Sí. justo tenía un hermano médico que también egresaba el 7 de febrero. Ah, Entonces por mis padres hicimos cambiar al 14. Ellos vinieron para el egreso de mi hermano médico claro. y el sábado ¿Y quién les siguiente casó? ¿Dónde se casaron ustedes? nos casamos en la catedral con nos casó el padre Piñanes. Ay, Piñanes. Sí. Ah, Otilio Sí. Piñanes, concesionero, también trabajó mucho tiempo en Concepción, Y- salesiano. Nosotros habíamos, como se dice, festejado, ¿verdad? Nuestro noviazgo fue 5 años. Ah, 5 años. Después de 5 años nos casamos. Ya. Y el proceso ¿Dónde se de- conocieron? A ver un poco. en un grupo de amigos, digamos. En serio. Porque falleció este muchacho, el hermano del profesor, de la profesora Teresa Riela, Nene Riela que se le decía, Sí. y ellos eran todos amigos. Entiendo. Y mi hermana festejaba con él. Eran Riela. y por ahí, Ese no se había ahogado. Quedaba sí, en en Aquidabam, En el Aquidabam. En el Aquidabam. de venida de la Sí. estancia. Y sí, hace 42 años, ¿verdad? Sí, Sí. Sí, y yo tengo 59, 17 años tenía, sí. Por eso es que más o menos recuerdo. sí, sí. Por ahí ellos festejaban a mi hermana con él, que eran un grupo de amigos grandes, ellos, Sí. yo también era de grupo, y fue un proceso, Sí. porque no fue así de buenas a primeras, ni de amor de primera vista, ni nada, un proceso de amigos así, y yo no le aceptaba tanto, porque llamaba a casa, él tenía línea baja y nosotros línea baja, y llamaban, y dice, llama Raúl, me decía mi hermana, Sí. la que falleció, me decía, Sí, sí. ¿quieres saber si dónde también la fiesta? Decirle en el Garay y nosotros nos íbamos al cerro. Y después cuando íbamos a irnos al cerro, decirle que íbamos a irnos al cerro y nosotros nos íbamos al Garay y él se presentaba otra vez porque nos buscaba pues. Y nos encontraba. Dame de Yui, doble vez el Raúl para pagar la entrada. Y entonces, Después se dejó era del así, bien no era tanto así. Después de a poco. Y en aquel tiempo, En aquel Raúl, tiempo. se compraba la mesa, Sí. compraba la silla, Sí. era para llegar a la entrada, Sí. a la suegra, Y te iba a su al mamá o tu cuñado, y A to- Con de la papa, mamá, todo. o con el papá. después haga al revés, la novio oye para acá la y suegra. Y bueno, y así, padre, fue un proceso. Después de a poco él se iba, había mucho, me acuerdo, básquetbol, Concepción jugaba, ya sí, sea sí. con el Oviedo, en Pilao, Villarrica, y se iba y escuchábamos el partido de básquetbol ahí, por ahí nomás. ¿Y cómo es? Me dio. ¿Jugaba básquetbol? No, No. Nosotros escuchábamos nomás. Se iban a Escuchábamos escuchar. una grabación del partido y Eh. se iba él, la A escuchar. escuchábamos a Ya, ya, la noche, así, todo. Era un poquito interesante. Ya añaden tu partido de básquet. Sí, por eso Sí, digo que claro. fue un proceso nuestro. Sí. Y aparte de eso, mi papá era muy exigente. Ah, sí. Muy exigente. Y entonces fue un proceso largo y después hasta que, por eso llegamos a 5 años. 5 años de 5 novia. Bueno, Raúl, es cierto, vayan todo, hemos pero bien de la de parte. Cierto. Cierto. Sí, era un Pero poco- fuiste perseverante entonces vos, ¿eh? No, era un poco dura. ¿En Difícil era. No te gustaba eso, ¿verdad? Pero no había celular, no había nada, difícil de encontrar. Claro. Era Mensajero, una- su hermanito era nuestro mensajero. El doctor, Sí. el doctor Sánchez Pinto era nuestro mensajero. ¿En Su serio? hermano. mensajero. Ah, Y pasamos mucho. sí, Pero al final salimos victoriosos. claro. Che, ¿y cuántos hijos tiene Raúl usted? Nosotros tenemos 3 hijos. 3 hijos. 3 hijos. ¿Qué tal? ¿Todos grandes ya? Todos grandes, todos ya profesionales, todos ya. Sí. Todos grandes. Una es la mayor, Sí. ella es mejor egresada en el Salesiano. Ah, mira un poco. Tiene 2 Concepción. medallas de oro, mejor alumna y mejor egresada. Ah, mira un poco. Y mis hijos, los dos también son del Salesiano. Ellos vinieron a estudiar acá y de una ingresaron. Ya. No es como antes se decía, tener que tener padrino para ingresar en la Nacional. Concesionero Oh, Vendaña sí. y la padrino y liberal me exacto. Después ya de padrino. Y tenían buena formación, buena preparación, vinieron a ingresar. El otro ingresó en Ingeniería en Informática Sí. y el otro es veterinario, estudió en la Facultad Veterinaria, el del medio. Pero no es veterinario, no se recibió porque se casó y dejó, pero está siguiendo Y otra antes, carrera. antes en Concepción,
era lo siguiente, como era una ciudad muy cerrada, ¿verdad? Porque Sí. no tenía posibilidad de salida, solo la flota mercante, o Sí. si no era TAM, ¿verdad? TAM, Sí, de plata en exactamente. el avión, ¿ve? O si no por tierra. O si no por tierra, de quedaba por 15, la 16 ruta. horas, pues estaban 3 días por el camino. Bueno, Sí. pero entonces, Y estamos en el camino. sí o sí, terminaba cierto curso, se mandan Se mandan, sí. o mandan a otro lado porque no había facultad, no había nada, ¿verdad? Hasta sexto curso lo que tenían los colegios. Y yo eso es lo que siento a veces, digo, qué lástima que mis hijos tuvieron que venir toda Asunción a estudiar, porque ahora está la universidad grande allá. Sí, ahora sí. ahora sí. Todas las facultades hay. Y nosotros, padre, habíamos venido hace 10 años. En el 2016 vinimos a raíz de que yo tuve una enfermedad, el cáncer de mama, Ya, en el 2015. ya. Y entonces vine acá a quedarme 6 meses con mi hija en San Lorenzo, ella trabaja en la UNIPS. Y Ya. ahí hice todo mi proceso, me operé todo. Cuando yo me fui para fin de año, para la fiesta, me dijeron, vamos a irnos, tu mamá, ustedes van a tener que irse con papá a Asunción. Porque tu proceso es largo, es difícil y nosotros no vamos a poder venir tan fácilmente. Claro, Trabajamos. Todo. Y vimos, y en 15 días nos mudamos. En serio, Porque- decidieron luego ya. No, y porque vimos pues la forma de alquilar nuestra casa. Claro. Y justo frente a mi casa estaba la escuela Campo Verde, Ya. que era lo de mi De los Denis, sobrina. justamente, Sí, Denis, de mi justamente. sobrina de él. Que fue el gobernador, ¿verdad? Sí. El vicepresidente. Oscar. Que fue Y secuestrado, entre paréntesis, en el de Yeyuy. Primo hermano de él. Tu Sí. primo, Oscar Sí. Denis. Papá es hermano de la mamá de Oscar. Mira. Sí, tía Tota es la hermana de mi suegro. Bueno, y yo le ofrecí a Silvana y ella demasiado luego se alegró porque frente mismo a su casa. Claro. Y la alquilamos y me dijo, tía, nosotros queremos la casa, pero ya nomás porque las clases ya empiezan en febrero y tengo que poner en condiciones. Y así vinimos volando vinimos, ¿verdad? Sí, sí, Era una aventura. Claro. Pero todo era por mi enfermedad y nos quedamos. Pero ahora, ¿qué tal está? ¿Estás bien? ¿Qué Ahora tal? yo me volvió en este 2015, a los 10 años me volvió. Te volvió, ¿no? Ahora por eso estoy así peladita. No. Pero gracias a Dios Yo estoy pensé que ya estoy estaba bien. como medio modelo lento, No. empezaba medio. No, me está saliendo todo mi pelo, pero le doy gracias a Dios porque yo me siento muy bendecida, Padre, porque me dio ya 2 oportunidades y tengo mucha fuerza, mucha voluntad, sí. mucha fe. Y mis hijos y mi esposo me acompañan mucho y me ayudan Sí. y estoy saliendo adelante. Y bueno, Gracias a Dios. Eso es lo más Sí. importante, esa bendición de Dios Sí. y el deseo de vivir, de luchar. Y dice que más del 50% luego está en eso. Y la Después, actitud quiere decir mucho. La actitud. La actitud. Y después otra Y la- cosa, otro secreto que te voy a dar, el cáncer dice que se alimenta de azúcar. Sí. Entonces evita todo lo que es azúcar. Ni es mongarucho. Porque cuanto más igual al azúcar, La más es glucosa. mongarucho. Sí. La glucosa es Sí. lo peor. Así mismo. Tenés que secarlo, sin azúcar. Qué bien, che. Bueno, ¿y qué tal y los nietos? Voy a ver, ¿cuántos hijos? 3. Tres. Y entre los 3, 2 casados 2 casados, y 4 nietos. 4 niños. Tengo 2 nenas y 2 varones Ah, nietos. dos, bien, es Una chupitos. parejita tienen. Ya ¿Qué son tal? Ya grandes. son grandecitos. Sí, el menor de todos ahora cumplió 12, en el Salesianito entran. No con su me hermano. digas. ¿Eh? Y los otros. Dica, tú y vendes ahí la salesiana y No, ven. es que sus papás son egresados salesianos, pues ellos son fanáticos. Los Así. exalumnos salesianos son fanáticos. Sí. Y entonces, el otro, mi hijo tiene su hijo, ahora cumplió 18 años en este febrero, y la nena cumple este año 15. Ya va a cumplir Él muy 15 años. joven se casó, por eso que Sí, no sí, terminó su facultad, pero ahora está terminando. Está terminando. Por vía online. Mira vos. qué Sí, bien. trabaja en Petropar, la nena bioquímica farmacéutica trabaja en IPS Ya. y el otro trabaja en una empresa que trabaja para el Ministerio de Industria y Comercio. Entiendo. Qué Hacen bien. trabajo para el ministerio. Ellos trabajan muy bien Sí, acá en sí. Asunción, gracias a Dios. Qué Y bien. nosotros que ya somos jubilados, ahora estamos Jubilado ya, en descansando. Ahora a ustedes le quieren sacar su jubilación, ¿sí que? Eso, estamos peleando por eso, por nuestra jubilación. Pegan a Yepe, más, Sí, nosotros ya estamos ya. ¿Eh? Sí. A ustedes le quieren sacar, pero eso que cobran, pero millonarios, eso nada. ¿Quién va a lo mitad? De IMA, no, Tenemos- ellos trabajan, los otros no. Padre, yo lo que quiero, siempre le agradezco a Dios, tengo unos hijos maravillosos que nos rodean. Ellos ya nos cuidan ahora, ya no somos nosotros. Claro. Ellos están pendientes Bueno, y de ese tiene nosotros. que ser el ciclo de la vida. Sí. Y si hay buena formación, como Sí. se suele decir, son los hijos mismos que vuelven Sí, hacia los son padres, muy ¿verdad? correctos. Porque exactamente tiene una buena formación.
Y bueno, la educación Sí. de Don Bosco siempre lo insiste en eso, ¿verdad? Buenos cristianos, y ahí entra todo el aspecto de la solidaridad, el amor, el respeto. El Y yo cariño. siempre digo cuando me dicen, tus hijos son demasiado buenos, les cuida, bueno, y uno es el que trabaja en Petropar, por ejemplo, es de todo, el arma, desarma, ventilador, roba todo, ¿verdad? La parte luego de Electricidad. electricidad, la parte de así de Tecnología. sí, él Ya. maneja todito. El otro es, el informático es de oficina. Ah, Luego le vas a pedir plata, le vas a pedir sí, todo, sí. pero nada de trabajo pesado. Bueno. Y la otra que trabaja en IPS sí que es la que nos cuida en cuanto a nuestra salud. La salud. Lo lleva al médico, a su papá, le trae medicamentos. Ella está en IPS Central. IPS Central. Me tenía que Está quedar en- porque yo estoy siempre por ahí recorriendo. sí, ella Así que está tengo que ir a en, mirar un poco. Farmacia. en ¿o no? IPS está como química. Ella Ok. prepara la fórmula para los chiquitos que están en terapia intensiva, que se alimentan por acá. Ya, Y en ya. calle Isa Lorenzo está como farmacéutica. Ella es Ya, regente de la farmacia ahí, Entonces está del en la hospital. otra área, entonces está la Sí, preparación de sí. los... Así es. Suelo ir también Ella los pues sábados. los tiene sábados. dos títulos, Ah, química y farmacia. Farmacia, entiendo. Entonces las dos partes están Claro. trabajando. Bueno, don Raúl, a ver, ¿qué mensaje nos querés dejar ahí? Mira un poco a la cámara y sobre todo a los hijos, a los nietos y sobre todo a todas las familias. 42 años me dijeron. 45 años. 45 años. 40 años de casamiento. Ah, claro. Casado. claro. 50 juntos. 50 años juntos, 45 Medio más 5, siglo. 50 años. 50 años juntos. ya. Ambas en de la de síntesis, así para dejar un poco como testimonio también a los otros, a los hijos, a los nietos y a la gente en general. Y a los, y más respeto a los hijos, en cuanto a los padres. Ah, Que sí, ya sí, no, a los hijos ahora en más, ya no respetan más a los o mañana, mombrille, lejos, más ya no hay más. depende de tu yapama. El diálogo ya no existe más. Están entre los fuera, padres, fuera de onda, gente, Fuera- alguna vez. Sí. Ya no. Y ese como dice, lo honrarás padre y madre, y Sí. ese es el respeto. Y vos, Olga, ¿qué le querés decir a los hijos, a los nietos y a todos los otros también, ¿verdad? Matrimonios nuevos. Y valorarle a los padres y a los abuelos también, porque los abuelos son los máximos para los nietos, ¿verdad? Y el respeto sobre todas las cosas. Y el diálogo, hablar. Nosotros, por ejemplo, hablamos muchísimo con nuestros hijos, con nuestros nietos. Ah, Siempre le estamos tomando un tema que ven mucho en la televisión, en las redes, Sí. cosas que suceden. Claro. Nosotros entonces le decimos, mi nieto, por ejemplo, es cinturón negro, es taekwondo. Y le decimos nosotros, vos no Claro. tenés que ir a hacer estas cosas. O vos tenés que cuidarte para golpearle a alguien, no tenés que golpearle, tenés que hablarle, no tenés que hacer esto. Claro. Tenés que respetarle a las chicas, tenés que a todas, a las nenas y al mitad, y más chicos también. Claro. Le decimos, le hablamos. Claro. Entonces yo lo que le inculco mucho a los jóvenes, cuando yo era directora de los jóvenes que eran muy difíciles de manejar a los jóvenes, yo siempre le hablaba de la educación, Claro, hablar, prepararse, formarse y estudiar, Sí. porque todo te pueden robar, te pueden quitar, pero tu aprendizaje, tu enseñanza, tu conocimiento, tu Capaz te título, van a nadie robar. te van a robar, te van a Tu sacar. educación. Tu Y ahí educación. en el centro regional tenían también así esa formación para los padres. Sí, ahí padre era Porque el colegio, eso es el lo centro regional, lo necesario. máximo. Ahí hay una sección de psicotécnico pedagógico, Ya, donde nosotros les hacíamos seguimiento a los alumnos. ya. No es, por ejemplo, que fallaba un alumno y ya le mandaba a la calle, Claro, claro. sino que le estudiamos, le seguíamos, les llamábamos a los padres. No permitíamos, por ejemplo, parejitas por la calle antes, ¿verdad? Pero ahora no Claro, sé. claro. Pero esas cosas, por ejemplo, se cuida mucho la parte. ¿Vos entonces estuviste ya en tiempo en que estaba también ahí la que fue ministra después Blanca Ovelar o no? Sí. ¿Eh? Ella me Pero- quiso traer mucho acá en Asunción, Ah, como ya. cuando ella estaba como ministra. Y yo le dije, ese coche de Guaypucuina, le decía, ¿verdad? Porque no era que me iba a traer a mí nomás. Yo Claro. tenía a mis hijos, mi esposo, todo. Claro, Y claro. cuando me iba a jubilar, yo me jubilé a los 46 años, que a veces tengo Ah, sí, vergüenza sí. para decir, porque ahora se están peleando por los años Sí, de claro. Sí, servicio. sí, sí. Yo tenía 46 Sí, pero años. vos comenzaste Sí, jovencita, pues. sí. 46 años teníamos un jubilé y ella me dijo, Nemita, y te digo, la de jubilamos, na firmamos, ay, me decía así en broma, la de jubilación. Y le decía, no, sabes que mis hijos ya están todos en Asunción estudiando, yo ya Claro. quiero y Sí, acompañarle, sí, todo. claro. Entonces,
tuvo que filmarme. No, el asunto es que Bien. también la educación, claro, cuando vos estás, en realidad vos dejas tu casa tempranito ya. sí, sí. Usted a las 6 ya tenía que haber dejado. Sí, Y volver a las 7 de la noche. claro. prácticamente, Y seis al media. menos como directora, así yo con más razón. Sí, sí. Él tenía su negocio y Claro. cerraba cuando quería cerrar Por y eso. venía, ¿verdad? Pero Así yo es. como docente tenía que ser la primera en irme Y y la como última en directora, retirarme. más todavía. Sí, como directora tenía que tener todo eso. Bueno, Y así. así entonces estamos agradeciendo hoy aquí a Raúl, 45 años, con Olga, con su visionero. Y lo más lindo es la experiencia también, ¿verdad? Todo lo que ustedes están transmitiendo y como Dios también os está diciendo, te ama, te quiere a través de tu familia, a pesar de tu enfermedad, Sí. ¿verdad? Entonces que te mantiene así, dinámica. Te veo también muy entusiasta. Bueno, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Upukwe Pupore.